Espero se encuentren muy bien. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí nuevamente. Les voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 5, hermanos. Me indican con un amén cuando ya lo tengan, por favor. Segunda de Reyes 5. Muy bien, hermanos. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Vamos a estar leyendo del versículos 1 hasta el 19. Y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria. ¿Podemos levantarnos, hermanos, por reverencia, por favor? Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo uno y ustedes leen otro, por favor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió, pues, él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mata y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Y él le dijo, todos juntos, hermanos, y él le dijo: ve en paz. Se fue y caminó como media legua de tierra. Hermanos, este texto se presta para muchas interpretaciones. Puedes hablar de la prosperidad, puedes hablar de la niña de 12 años, pero lo que realmente el texto quiere decir aquí es algo muy diferente. Y ha sido complicado porque, como les comentaba anteriormente, predicar no es una cosa fácil. Y el pastor y muchos siervos que se han puesto aquí, pues no me dejarán mentir.
Y estudiando y estudiando y estudiando, algo que nos han enseñado el pastor en el instituto es de leer y releer y releer y releer hasta encontrar ahí la aguja en el pajar. Yo descubro que el texto de este pasaje nos enseña la gracia de Dios en la vida de Naamán. Por eso el título de esta predicación le puse una analogía de la gracia. El ser humano, hermanos, quedó afectado por el pecado desde el momento en que falló a Dios en el Edén. El ser humano le dio la espalda a Dios y durante toda la historia de la humanidad, el ser humano ha intentado buscar a Dios por sus propios medios, por sus propias fuerzas, a través de la moralidad, a través de la religión, a través de la yoga, la New Age, etcétera, etcétera, etcétera. De este pasaje, como le digo, podemos buscar muchas enseñanzas y hasta podría espiritualizar, pero hay una verdad real en este texto bíblico que nos enseña la gracia de Dios. Y aquí vamos a ver 3 puntos importantes. ¿Cuál es el contexto histórico y bíblico de Naamán? Vamos a ver quién era Naamán, por qué la Biblia lo menciona y por qué aparece en la Escritura. Solamente se menciona 2 veces y otras 2 veces en cuanto a su genealogía. Alrededor 4 veces, según lo que yo estudié, ¿verdad? Segundo, el contexto humano de Naamán. ¿Cómo era Naamán en su humanidad y en el papel que desempeñaba aquí en la tierra? ¿Y qué aprendemos de la vida de Naamán en la contextualización a nuestra vida cristiana y a la historia general de la humanidad? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor. Sabemos, Señor, que no somos dignos de estar aquí, principalmente yo, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestro orgullo, Señor. Quebrántanos en esta hora de la tarde, Señor, y que sea tu palabra y únicamente tu palabra la que habla en nuestras vidas, Señor. Somos indignos, Señor, pero es por tu pura gracia, Señor, que nos has salvado y nos has rescatado, Señor. Que no se nos olvide nunca, Señor, cuánto costó clavar nuestros pecados en la cruz, Señor, por la sangre de Cristo. Usa mi vida, Señor, pon los corazones, Señor, dispuestos a recibir tu palabra, Señor. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando estaba estudiando, hermanos, el pasaje de Segunda de Reyes, yo estaba viéndome reflejado en la vida de Naamán. Y creo que conforme se vaya desarrollando este pasaje de la Biblia, nos vamos a ir identificando con Naamán. ¿Quién era Naamán, hermanos? ¿Y por qué aparece en la Biblia? ¿Por qué es relevante Naamán en la Escritura? Naamán principalmente es un nombre que significa agradable, hermanos. Y cuando estudiamos la Biblia vemos que Naamán era un comandante del ejército sirio. Algo interesante es que la personalidad de Naamán no era la típica personalidad, digamos, de un ogro, de alguien cruel, de alguien sádico y despiadado, como era común de los comandantes de aquella época. Obviamente no era una perita en dulce. Ahorita vamos a ver cuáles eran lo que Naamán hacía como comandante del ejército. Pero, por ejemplo, cuando estudiamos la vida, por ejemplo, de comandantes romanos, los romanos eran despiadados, eran crueles, animales, porque ellos mataban sin ningún temor, temblor a niños, ancianos, lo que se le pusiera enfrente. Naamán probablemente lo hizo. Pero aquí cuando vemos la personalidad de Naamán en la Biblia, parece que era una persona agradable, como su nombre lo decía, era una persona tranquila, era una persona equilibrada en cuanto a su temperamento. Y tan así que descubrimos que para el rey de Siria, Naamán era alguien muy valeroso. Dice la Escritura ahí en el versículo 1, dice que el señor de Naamán, su rey, lo tenía en alta estima, porque por medio de él Jehová le había dado muchas victorias a Siria. Realmente Naamán hacía muy bien su trabajo como comandante y le había dado muchas victorias al país de Siria. Y él, hermanos, no solamente eso, él al parecer trataba bien a su esposa, trataba bien a sus esclavos. Ahorita vamos a ver por qué podemos especular o asumir eso, que aunque la Biblia no nos lo describe explícitamente, va implícito dentro de lo que la Biblia nos va describiendo ahí mismo. Naamán, hermano, no solamente era comandante del ejército de Siria, sino que él también tenía ascendencia israelita. En Génesis 46, 21 y en Primera de Crónicas 8, 4, hermanos, la Escritura nos menciona de dónde viene Naamán. Naamán era nieto
era descendiente de la tribu de Benjamín. Él era nieto de Benjamín, era hijo de Bela, que Bela era hijo de Benjamín. En Génesis 46:21 y Primera de Crónicas 8:4 no los menciona, de dónde viene Naamán. Y él era el jefe real comandante del ejército y prácticamente él era como el valeroso en el ejército de Israel. Y es muy probable, hermanos, que cuando la escritura dice ahí en el pasaje que leímos que había muchos ataques de Siria a Israel. Y es lo más probable que Naamán era el que ordenaba esos ataques. Eran ataques esporádicos, ataques que muchas veces los mismos israelitas no se lo esperaban. Y eso les daba muchas victorias y es probable que Naamán, como el comandante del ejército, fuera el que ordenara esos ataques a Israel. Por eso, hermanos, cuando Naamán va a Israel y el rey de Israel dice, ¿acaso soy Dios para dar vida y para matar? Lo único que andas haciendo es que me quieres provocar o andas buscando una excusa para atacarme o para venir contra mí. ¿Por qué? Porque ya Siria tenía muchos ataques hacia Israel y el rey lo tomó como una excusa para decir se quiere meter y volvernos a atacar. Pero a pesar de que Naamán era muy valeroso, hermanos, Naamán tenía un estatus social en aquel tiempo y todavía en nuestra época, ser comandante de un ejército es prestigio, es tener poder, es tener un estatus social muy importante. Aquí vemos a los comandantes del ejército mexicano, no son cualquier persona, son gente que caminan de la mano derecha con el presidente de una nación, son gente muy poderosa humanamente hablando, tienen todo el poder político, económico, social y militar. Naamán tenía ¿cómo se llama? Esta posición, pero tenía algo que él ni toda su posición, ni todo su poder, ni todo su estatus lo podía comprar. Naamán tenía lepra. Naamán era un leproso. En aquellos tiempos, hermanos, la lepra era muy común. Obviamente no existía la tecnología que tenemos hoy, la medicina no estaba tan avanzada como la tenemos hoy. Hoy es muy raro que una persona tenga lepra. Existe la lepra todavía, pero ya es 1 entre 1000. Ya no es común como en aquel tiempo. En la época de Moisés, esa enfermedad, hermanos, era una enfermedad muy triste, porque cuando una persona era descubierto con lepra, tenía que ser separada de la comunidad, tenía que ser separada del campamento, tenía que ser aislada completamente de todo el resto de su familia y de la comunidad o la tribu a la que él pertenecía. Y no solamente eso, aparte de sufrir el aislamiento, tendría que sufrir la estigmatización social, porque al ser aislado pues literalmente era un apestado por la gravedad de la enfermedad que tenía. Era una enfermedad muy, muy contagiosa, hermanos. Es por eso que Dios a través de Moisés establece leyes sobre la lepra y cómo tenía que ser tratado un leproso. Si usted va a Levítico capítulo 13 del 42 al 52, usted va a encontrar ahí una serie de requisitos. No lo vamos a leer ahorita por el tiempo, hermanos, pero léanlo en su casa. Es algo muy interesante. Como Dios decía, si tú descubres una llaga en la cabeza y esta llaga a los 7 días se volverá a revisar, si ya tira pus, si ya se limpió, se regresa al campamento. Si no, se aísla otros 7 días y si no, se tiene que aislar completamente. Y así venían una serie de requisitos, cómo tenía que ser tratada esa enfermedad, cómo los sacerdotes que actuaban también de médicos tenían que revisar esas llagas que salían en la piel. La lepra, hermanos, era una enfermedad cutánea. Investigando un poquito más sobre la lepra, existían diferentes tipos de lepra. Había lepras benignas, había lepras no tan contagiosas y estaba la lepra maligna, la que sí era contagiosa. Probablemente, según los que dicen algunas personas, la lepra únicamente se podía contagiar por contacto prolongado y contacto cercano, o incluso a través de gérmenes que salían de la nariz y en el aire las llevaba y se incrustaba en otra persona, y eso podría provocar un contagio. Pero también existía otro tipo de lepra que simplemente era como unas llagas en la piel, unos granillos que no eran necesariamente lepra contagiosa. Y es muy probable que Naamán tuviera este tipo de lepra. No hay algo específico que diga qué tipo de lepra tenía Naamán, pero lo que vemos es que Naamán entraba y salía por su casa como si no pasara nada.
Y la lepra era muy contagiosa, podía contagiar a su esposa, podía contagiar a sus esclavos y podía contagiar al mismísimo rey. Pero vemos en la Biblia que él incluso lo ayudaba a llevarlo del brazo. Entonces probablemente la lepra que tenía Naamán no era maligna, no era contagiosa, pero tampoco era muy bonito estéticamente hablando. Y sobre todo hablando de un comandante muy importante como lo era Naamán. ¿Y por qué podemos creer esto? Bueno, vayamos a Lucas 17, 12 al 15, hermanos, por favor, para ver más o menos cómo era el trato que se le daba a los leprosos desde tiempos bíblicos hasta la época de Jesús. Lucas 17, 12 al 15, hermanos, ahorita vamos a más o menos entender por qué estamos enfocándonos en la lepra. 17, versículo 11 al 15. Dice, y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Bueno, hasta ahí, hermanos. La ley establecía, hermanos, que los leprosos tenían que estar aislados totalmente de su familia, de la comunidad, del pueblo, y algunos se tenían que amarrar algunas campanitas en el pie. Y tenían que gritar, cuando iban acercándose a gente sana, tenían que gritar inmundo, inmundo, para que la gente pues literal saliera corriendo. Y si no gritaban, pues los ruidos de las cascabeles o de las latas, no sé qué se ponían, avisaba que venía alguien enfermo de lepra. Naamán, hermanos, cuando vemos aquí en el pasaje, no hacía nada de eso. Bueno, hay que aclarar que Naamán no pertenecía al pueblo de Israel, él era sirio. Tenía ascendencia judía, tenía ascendencia israelita, pero él no era prácticamente el pueblo de Israel. Es probable que las naciones paganas no siguieran al pie de la letra como la ley de Moisés lo establecía. Pero Naamán vemos que entraba y salía, pero era una enfermedad muy desagradable en aquel entonces. Y es muy interesante, hermanos, que aunque la Biblia no nos dice nada sobre lo que Naamán hizo con su enfermedad, es probable, hermanos, que él ya haya intentado muchas cosas, muchos tratamientos. Sobre todo los adolescentes, hermanos, cuando estamos en la adolescencia, como es mi caso, pues siempre estamos viéndonos al espejo a ver si nos salió un granito. Y si nos sale un granito o algo así, pues no nos quedamos de brazos cruzados y andamos poniéndonos que jabonzote, que lo que sea. No nos gusta ver la cara llena de cosas. Y es probable que Naamán haya hecho eso. Era un gran comandante real, hermanos. Entonces es probable que él ya se haya untado barro, se haya untado carbón, no sé, no sabemos porque la Biblia no nos da algo, pero podemos especular, ahora sí espero no pecar de herejía, ¿verdad? Pero probablemente lo hizo antes y no había logrado nada. Y es aquí, hermanos, donde entra la gracia en acción. El contexto humano de Naamán, hermanos. Naamán, hermanos, pues tenía mucha posición, tenía mucho poder, tenía mucho prestigio, pero Naamán era un enemigo del pueblo de Dios. Naamán, aunque tenía ascendencia israelita, él era considerado un enemigo por los ataques continuos que se hacían contra Israel. Ahí en el versículo, váyanse ahí a Segunda de Reyes, hermanos. Segunda de Reyes, volvemos al pasaje que estamos hablando, hermanos. Versículo 2 del capítulo 5 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Dicen algunos comentarios bíblicos, dicen algunos historiadores que en aquel tiempo Siria era muy común que atacara a Israel. Y en uno de esos ataques capturaban a muchos israelitas para llevárselos como esclavos a Siria. Entonces, hermanos, es interesante que aquí cuando hay una muchachita, entra en escena, ya me ando cayendo. Entra en escena una jovencita, dicen por ahí los que saben que tenía alrededor de entre 12 y 14 años. La Biblia no dice su edad, no especifica, al menos yo no encontré que la Biblia especifique su edad, pero se cree que era una adolescente entre 12 y 14 años que había sido capturada y había sido llevada a trabajar como esclava de la esposa de Naamán. Y algo muy interesante, hermanos, que la jovencita cuando escucha que Naamán tenía lepra, ella no dijo, ándele, ándele para que se le quite. O qué bueno que le cayó la lepra por atacar a mi pueblo, y no solamente por atacar a mi pueblo, sino por traerme como esclava. Tan a gusto que estuviera en mi casa, tan a gusto que estuviera acostada o ahí con mis padres, ahora tengo que estar como esclava aquí. No, hermanos, ella no tuvo esa actitud, sino que ella fue, fíjese lo que dice el versículo 3,
Dice, esta dijo a su señora, si rogase a mi señora el profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella, hermanos, ¿qué fue lo que hizo aquí? Ella le llevó un mensaje de esperanza a Naamán. Como les digo, quizá Naamán ya había probado muchos ungüentos, muchos tratamientos, pero su lepra nada más no se quitaba. Y ni todo su poder ni todo su prestigio podía lograr quitar esa lepra. No había ciencia como la que tenemos hoy en día. Y la jovencita, hermanos, decidió ser una atalaya. Atalaya significa anunciante. Alguien que le anunció las buenas nuevas del reino, dijeran por ahí los atalayas de Watchtower, el reino de Jehová. Porque eso fue lo que hizo. Hay un profeta allá en Israel que si tú vas a él te puede sanar. Y la jovencita pudo haber dicho, no, porque aparte es un pagano, es enemigo del pueblo de Dios, ¿yo por qué le tengo que dar ese tipo de mensajes? Y entonces, hermanos, aquí vemos que cuando Naamán escucha que hay una esperanza para sanar su lepra, él no lo piensa dos veces. Él corre hacia su rey para decirle, tengo que ir a Israel. Y como traían broncas políticas en aquel entonces, el rey de Siria tiene que redactar cartas para que el rey de Israel pueda recibir a Naamán y Naamán pueda ir con el profeta. Pero como vemos, el rey de Israel pues no se lo tomó bien. Él simple y sencillamente, lo único que quiere es atacarnos nuevamente. Hermanos, y aquí, hermanos, podemos ver que, bueno, ya Naamán se entera de que hay posible sanidad para su lepra, pero florece en él lo que florece en cada uno de nosotros, hermano. ¿Qué cree que es? Pues su orgullo y su arrogancia. Fíjese lo que hizo en el versículo 5 en adelante. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate de vida para que éste me envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Vengan ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Ahorita vamos a seguir. Hermanos, aquí lo interesante está en el versículo 4, donde dice que, versículo 4 en la parte B dice que salió Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Empecé a investigar, hermanos, más o menos en cuánto anda un talento de plata o cómo funcionaba el dinero. Aquí más o menos les voy a dar, lo contextualicé a nuestra época, más o menos una barra de oro, cuánto cuesta una barra de oro y cuánto pesa una barra de oro en nuestro tiempo. Dice por ahí que un talento equivalía a 34,2 kilogramos de plata. Traducido a dólares, hermanos, actuales serían como 66,060 dólares, es decir, 1,255,140 pesos mexicanos. Es más o menos lo que valía un talento de plata en aquel entonces por kilo. 6,000 piezas de oro, dice que el oro actualmente el kilo anda en 42 dólares aproximadamente. Si traía 6,000 piezas de plata por los 42 kilos, tan solo uno de oro costaba 252,000 dólares, es decir, 4,788,000 pesos mexicanos. Entonces, a grandes rasgos, alrededor de 60 billones de pesos llevaba Naamán como regalo al rey de Siria, al rey de Israel. Porque, en aquel tiempo, hermanos, era muy común que cuando entre reyes se visitaban, llevaran un montón de regalos. Pero aquí hay algo muy interesante, hermanos, que no solamente Naamán lo lleva porque quería como impresionar al rey de Israel, sino porque él creía que eso le iba a ayudar o le iba a comprar su sanidad o iba a hacer que el profeta no se negara a atenderlo, porque Naamán sabía que él era un enemigo de Israel y Naamán sabía que se las debía a Israel. ¿Por qué tendría que Israel sanarle a él si era el enemigo? Entonces probablemente él pensó, con todos estos regalos, que era la parte de la costumbre, pero dijo, no se van a negar. Entonces, hermanos, Naamán casó con toda esa cantidad de dinero, aparte llevaba telas, 10 vestidos de no cualquier tela. En aquel tiempo el lino, dicen por ahí que el algodón incluso, eran telas muy costosas, telas que no se conseguían tan fácilmente y eran telas que eran utilizadas únicamente por gente real,
por gente de mucho, mucho prestigio social. No cualquier plebeyo podría usar ese tipo de telas. Entonces, hermanos, Naamán pensó que al llevar esos regalos sería más fácil obtener su sanidad. Y es muy parecido a lo que nosotros hacemos hoy en, bueno, muchos de nosotros hacíamos en tiempo cuando no conocíamos al Señor, que hacíamos diferentes cosas para ganarnos el favor de Dios, cosa que Naamán también hizo. Pero sin embargo, hermanos, si seguimos leyendo ahí en el versículo, váyase al versículo 9. Y aquí es donde podemos entender cuál era la intención de Naamán con sus regalos, cuál era la intención de Naamán llegar con todo eso al profeta. Dice, y vino Naamán, ahí en el versículo 9, vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová tu Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán, hermanos, pensaba que por ser quien era, le iban a estar esperando ahí con bombos, platillos, con alfombra roja. Ahí viene el comandante que nos ha atacado, qué emoción. Y viene con regalos y viene con miles y miles de millones de pesos, de dólares. Hay que recibirlo como él se merece. Y recibe todo lo contrario. Es más, el profeta Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, hermanos. Y eso fue lo que le enfureció a Naamán. ¿Cómo es posible que yo, siendo Naamán, un poderoso comandante del ejército, no me reciban así? Y si todavía fuera poco, lo mandaron al río Bravo. ¿Quién se bañaría en el río Bravo, hermanos, ahorita? Lo mandan al río Jordán. Un río que en aquel tiempo era muy insignificante para ellos. Incluso él menciona 2 ríos de su país que eran mejor que el río de Naamán. No sé si han escuchado hablar del río Ganges en India, hermanos. El río Ganges en India es un río muy sagrado para los hindúes, pero es considerado el río más contaminado del mundo. ¿Por qué? Porque en India creen en la reencarnación, en India adoran a muchos, a más de 300 dioses, o no sé cuántos millones de dioses, pero son muchísimos dioses. Y tiene la creencia que cuando un cuerpo muere, incluso a orilla del río, hermanos, hay como un crematorio de cuerpos, los queman y luego los avientan al río. Ahí se pudren todos los cuerpos de los seres muertos, seres queridos que mueren de las personas, y ahí no termina todo. Ellos van, la gente va, se zambulla en el río Ganges, e incluso se bañan, incluso hasta toman agua y se lavan los dientes con agua de ese río. ¿Quién de ustedes quiere ir a bañarse al río Ganges? Algo... Hermano, si una persona de Occidente va a India, literalmente corre el riesgo de morir. De hecho, es uno de los países con más contaminación. Yo perdí un amigo muy joven, mucho más joven que yo, con una bacteria en el estómago, se murió porque bebió agua, no sabemos de dónde. Entonces, es muy peligroso. No sabemos cómo es el río Jordán de Naamán, pero Naamán decía, ¿cómo es posible que yo me vaya a meter a ese río? O sea, en mi país hay mejores ríos. Y él no quiso, su arrogancia y su soberbia, a pesar de la necesidad que tenía, le impedía obedecer el llamado del profeta, que Dios le hacía a través del profeta. Ve, zambúllete 7 veces en el río Jordán y serás limpio. Y Naamán se enoja y dice, no, ¿yo por qué tengo que hacerlo? O sea, yo esperaba un mejor recibimiento, y muchas veces nosotros podemos ser así, hermanos. Podemos creer que lo merecemos todo, podemos creer que por tener un ministerio, por subirse aquí o por estar recibiendo gente, merecemos todo de Dios o merecemos toda la atención. No siempre, bueno, más bien no, hermanos, no es así. Y Naamán tenía ese problema. Pero afortunadamente, o Dios en su gracia utiliza a sus criados para decirle, fíjese lo que le dicen sus criados ahí en el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara a hacer alguna gran cosa, ¿no lo harías? Alguna traducción más contemporánea dice, si el profeta te pidiera hacer algo más difícil, ¿no lo harías acaso? Pues cuanto más, dice, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces aquí los criados le empiezan a decir, si él te pidiera que subas al Everest, ¿no lo harías? Si él te pidiera que te colgaras de una pierna ahí, ¿no lo harías? ¿Algo más difícil? ¿Qué tan difícil puede ir y zambullirte 7 veces al río Jordán? Ahora, hermanos, aquí el misterio, vamos a espiritualizar, no se crean. El misterio, ¿por qué 7 veces?
¿Por qué 7 veces te tenía que zambullir? Bueno, según un diccionario bíblico, el diccionario hispano dice que el número 7 es algo complementario, representa la complementación de Dios, la perfección de Dios. Entonces, si usted va a otros textos bíblicos, 7 vueltas a Jericó, y no recuerdo en cuántos más textos bíblicos ahorita, el número 7 es imperante y tiene que ver con el poder y la grandeza de Dios. Entonces, hermanos, aquí Naamán entonces se da cuenta de que sus criados tienen razón y responde al llamado que Dios le está haciendo de irse a zambullir. Entonces, hermanos, aquí vemos que en el versículo 14 dice que él descendió entonces y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Tan fácil que era hacer eso, hermanos, sin necesidad de renegar. Dios le estaba diciendo algo muy sencillo: solamente ve y límpiate, no tienes que hacer nada más. No me interesa tu dinero, no me interesa tu poder, no me interesa tu prestigio, solamente me interesa tu obediencia. Ve y lávate en el Jordán y serás limpio. Y aquí vemos, hermanos, que la gracia de Dios cae sobre Naamán, y entonces dice en el versículo 15, y es interesante que todavía, a pesar de haber recibido la gracia, todavía como que quedaba algo de orgullo, todavía quedaba algo de vanagloria, todavía quedaba algo de arrogancia, que él quería aún así como compensar con dinero a Dios. En el versículo 15 dice que volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Dice: en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová me perdone en esto tu siervo. Y él dijo: ven paz, y se fue. Aquí, hermanos, Naamán ya había sido redimido por la gracia de Dios. Primero, intenta ganarse el favor del profeta dándole dinero. ¿Por qué? Muchos dirían: ay, pues que muchos podrían decir, y algún ahí de esos ratones de la prosperidad dirían que Eliseo fue un tonto, porque 60 billones es más, con $1 millón de pesos, ¿qué no haríamos, hermano? Y muchos dirían: ay, qué tonto Eliseo, que no recibió todos esos regalos. ¿Por qué creen que Eliseo decidió no aceptar ningún presente de Naamán? Porque quería demostrarle a Naamán que las bendiciones de Dios no se compran con dinero, que su dinero, que toda su posición ante Dios eran nada, que ni siquiera todos los talentos de oro, de plata pudieron sanar su lepra, sino únicamente la gracia de Dios. Y con eso quedó demostrado ante Naamán que él era nadie ante Dios, que Dios no necesitaba de su dinero, porque la gracia de Dios, hermano, no se compra con dinero. No tienes que pactar, no tienes que pedirle a Dios, como hay un canto, ahí es uno de los cantos que también he analizado y que durante años lo cantamos y que dice puras herejías, el de la ofrenda del Señor. Si tú le das $1, el Señor te da 2. Se van todos los ambiciosos: le doy 100 pesos para que el Señor me dé 200, le doy 1000 pesos para que el Señor me dio 1000, intentando comprar las bendiciones de Dios con el dinero. Pero Eliseo le dice a Naamán: no necesito nada de tu dinero. Si usted sigue leyendo el capítulo, hubo un criado de Eliseo que intenta robarle a Eliseo diciendo mentiras. Va con el Naamán y dice: que siempre dijo mi papá que siempre sí, regálame esto, regálame el otro. Y Dios lo castigó por esa gran mentira. La lepra de Naamán le cayó al mentiroso de Giesari, no sé pronunciar su nombre, Giesai, algo así se llamaba. Porque la gracia de Dios, hermano, no se compra con dinero, ni las bendiciones. Así que si usted diezma, hermano, porque piensa que así Dios le va a bendecir, pues qué triste que diezme porque piense que Dios bendice, es verdad. Dios no se queda con nada, Dios sabe que tenemos necesidad. Pero si usted lo hace pensando que le doy 1000 pesos y de aquí, como si fuera una inversión, hermanos, el famoso retorno de la inversión, Dios me va a devolver 2000. No, hermanos, Dios no trabaja así, hermanos. La siguiente parte que vemos en este texto bíblico, hermanos, es que Naamán queda convencido que solamente hay un Dios verdadero en el cielo y que solamente a él iba a adorar. Le pide tierra de Israel a Eliseo para hacer un altar allá en Siria y hacer holocausto únicamente a Jehová Dios.
Pero hay algo importante. Él seguía siendo un ejército del rey de Siria. Y él tenía que ayudar. Dicen por ahí que el rey de Siria ya no podía caminar bien y necesitaba la ayuda del comandante. Y él era adoradores de ídolos, de dioses falsos. Entonces él tenía que entrar al templo y el rey se tenía que arrodillar. Y obviamente Naamán también se tenía que arrodillar para que el rey siguiera postrado ante su Dios. Por eso le dice, yo tengo que seguir haciendo eso cuando yo entre al templo y yo me incline, que Dios me perdone, porque lo estoy haciendo únicamente por mi trabajo, no porque mi corazón se esté inclinando ante Jehová. Y ese es el Naamán que nos presenta la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos ver la gracia de Dios? O ¿dónde está la analogía de la gracia de Dios en la vida de Naamán? Pues muchos de nosotros, hermanos, estábamos como Naamán. La humanidad entera es enemiga de Dios. Naamán era enemigo del pueblo de Israel. Había atacado al pueblo de Israel. Muchos de nosotros éramos igual, hermanos. Atacábamos al pueblo de Dios, nos burlábamos de los cristianos, creíamos que estaban locos. Probablemente algunos participaron en algún bullying contra algún cristiano. Muchos de nosotros, hermanos, nos creíamos autosuficientes. Nos creíamos arrogantes y soberbios y creíamos que podíamos ganarnos el favor de Dios con limosnas, caminando de rodillas, prendiendo veladoras, haciendo mandas y un montón de cosas. Algunos pensando que al hacer yoga me conectaría con el Dios interior, etcétera, etcétera. Pero simple y sencillamente, hermanos, nada de eso era verdad. Todo eso era basura. Muchos creíamos que portándonos bien, haciendo caridad, rescatando gatitos, ayudando a las mujeres con cáncer, todo eso como que acumulaba puntos como en el Soriana, que entre más compres, más puntos tienes y luego los puedes canjear. Así creíamos que se ganaba la salvación. Pero ¿qué opina Dios de nuestras mejores obras, hermanos? Vaya a Isaías 64, versículo 6, por favor. Isaías 64, versículo 6 al 7 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nuestras mejores obras, hermanos, las mejores obras de la humanidad que hacen para ganarse el favor de Dios, dice el Señor, que son trapos de inmundicia. Son algo asquerosos, son como... ¿Quiénes usan trapo de cocina aquí, hermanas o hermanos que cocinan? Agarras tu trapo de cocina, limpias y luego queda así todo grasoso o ya lo tienes que tirar porque incluso ya hasta lavarlo ya no, como que ya no queda igual. Pues así de feo como se ve el trapo de cocina, pues para Dios así son nuestras mejores obras. Y ojo, no estoy diciendo que las obras sean malas, hermanos. Como cristianos tenemos que hacer buenas obras. Las obras son la evidencia de tu salvación, el fruto de tu salvación, y no la salvación, el fruto de tus obras. Entonces, hermanos, al igual que Naamán, nosotros creíamos que nos íbamos a ganar el favor de Dios. Incluso muchos cristianos todavía creen que haciendo cosas para Dios es como la manera de ganarse el favor de Dios. No es que yo salgo a predicar porque solamente así estoy ganándome el favor de Dios o la bendición de Dios. O es que haciendo esto me estoy ganando el favor de Dios. No, hermano, no podemos ganarnos el favor de Dios por nada, porque si no ya no sería gracia. Dice el apóstol Pablo, si es por obra, pues ya no es por gracia. La palabra gracia significa regalo inmerecido, algo que no merecemos. Entonces, hermanos, nosotros... éramos igual que Naamán. Y la humanidad, Naamán es como una tipología de toda la humanidad perdida, que está ensoberbecida, que está enfocada en su dinero, en su poder. Mucha gente que está en grandes riquezas, en grandes poderes. ¿Yo de qué necesito arrepentirme? ¿O Dios necesita salvarme de qué? Yo soy buena persona, tengo mi fundación para ayudar a los niños con cáncer, tengo mi fundación. ¿Tú qué haces para ganarte a Dios o para ganarte el cielo? Y la gente piensa que por eso merecen el cielo. Naamán tenía su confianza puesta en casi todas las cosas que perecen: su dinero, su poder, su estatus. Mucha gente tiene pensado que en su dinero van a poder comprar el cielo. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio. Hay mucha gente que le paga miles y miles de pesos a la iglesia porque pensando que pagando las indulgencias van a rescatar a sus familiares del purgatorio, o ellos van a pasar menos tiempo en el purgatorio y de esa manera se van a ganar la salvación más rápida al cielo, hermanos.
Pero fíjese lo que dice Mateo 6, 19 al 21, por favor. Mateo 6, 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, mas haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Nuestro tesoro, nuestra mirada debe estar en Jesús, en Cristo, en las cosas del cielo, en las cosas que no perecen. Y no confiar en nuestro dinero, en nuestra posición. Bueno, si es que tuviéramos dinero, hermano, porque muchas veces ni a eso llegamos. Entonces, con más razón, en nuestro trabajo, en nuestra carrera, en lo que sea, que no está mal, hermanos, pero que eso no sea nuestra principal motivación para adorar a Dios. Porque podemos caer en lo que cayó Naamán. Y al final, hermano, Naamán tuvo que reconocer su condición pecadora, fue humillado por Dios. Muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo, hermano, ¿quién de ustedes se levantó diciendo, ay, oye, ya me cansé de pecar, ya me aburrí de darle rienda suelta al hilacho y me voy a ser cristiano? ¿Alguien de ustedes lo planeó? Creo que la mayoría no, y incluso viniendo a la iglesia. No, hermanos, fue Dios quien nos humilló en su momento, quien nos hizo ver que estábamos perdidos y que nada de lo que teníamos significaba algo para Dios. Tuvimos que reconocer que éramos unos leprosos espirituales y, bueno, ya estoy espiritualizando, hermanos, pero bueno, creo que el pecado es peor que la lepra, hermanos. El pecado es peor que la lepra porque el pecado mata, dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte. Y es lo que nos va llevando a una muerte espiritual, andamos como zombies. Sin embargo, Dios en su gracia y en su soberanía nos eligió para salvación, nos rescató. Nosotros no le buscamos a Dios, hermano, Dios nos eligió a nosotros. Dice la palabra de Dios, porque no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Muchos de nosotros nos hablaban de la palabra de Dios y, ay no, ni que eso es para locos. O eso es para los más chavitos, o los chavitos, esto es para los más ancianos. Ahí andábamos, ¿no? Echándonos la culpa. Sin embargo, hermanos, tuvimos que reconocer la gracia de Dios. Y muchas veces, al igual que Naamán, no entendemos cómo Dios actúa en su gracia y decimos, ¿por qué Dios me pide eso? Si me puede pedir algo mejor. ¿Por qué Dios me pide que yo me vaya a servirle a la sierra si me puede mandar a la ciudad de Panamá, una ciudad cosmopolita, o no sé, a Miami o a Europa? Y muchas veces todavía siendo salvo cuestionamos la gracia de Dios al igual que Naamán. Y la palabra, y a veces no entendemos, hermanos, cómo la gracia de Dios trabaja en nuestras vidas. Y a veces cuestionamos a Dios. Y a veces al igual que Naamán dijimos, ¿por qué tengo que irme ahí? Pero dice Isaías 55, 8 y 9, dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Dice una versión más actualizada, dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más alto que los cielos, les juro que sí, que así es. Dios es soberano, hermanos, y Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, así como lo hizo con Naamán. Y ciertamente, si Dios hubiese querido, lo hubiese mandado al mejor río de la región, pero tenía que humillar a Naamán porque Naamán iba ensoberbecido, Naamán iba arrogante, creyendo que en su poder, estatus, ahí estaba la respuesta. Y Dios le dijo, no necesito tu dinero, no necesito nada de ti. Entonces, hermanos, al igual que Naamán, necesitamos entender que es Dios el que actúa en nosotros, que es Dios el que tiene en control. Y aunque muchas veces, hermanos, no entendamos la gracia de Dios, debemos obedecerla como lo hizo Naamán al final del día. Y hubo un buen resultado. Quedó limpio, dice que quedó como un niño, como una pielecita de bebé, así como la de mi carita. Y entonces, hermanos, a veces no entendemos. Mira, a mí, yo creo que a muchos de ustedes nos ha pasado. A veces pasan cosas que dice uno, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que...? Sí, ay, es que no salgo de una para entrar en otra, para entrar en otra. Y muchas veces podemos creer, ay, a lo mejor estoy en pecado y el pecado me está haciendo. Pero muchas veces, hermanos, Dios usa esas cosas para enseñarnos a depender de su gracia. Dios nos quiere enseñar que ni nuestro dinero, ni nuestro trabajo, ni nada de lo que tengamos sirve para lo que Dios quiere enseñarnos. Y ya pasa el tiempo y uno dice, ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo por qué pasó, por qué me enfermé de esta grave enfermedad y casi me muero, porque Dios me quería enseñar esto. Dios me quería enseñar a depender de Él, a depender de su gracia, a no depender de mí mismo.
Y aprendemos, hermanos, que en la gracia de Dios, por ejemplo, Naamán, siendo enemigo de Israel, fue considerado, probablemente se convirtió en un prosélito. Un prosélito, hermano, era una persona que no era de nacionalidad israelita, no era nacionalidad judía ni de sangre, pero se convertía al judaísmo, a la religión que practicaban los israelitas, y ellos eran considerados prosélitos. Entonces los prosélitos podían ser un griego, un romano, cualquier persona de otra nación, pero que practicaba la religión judía, guardaba los mandamientos de la ley, adoraba únicamente a Jehová, y probablemente Naamán hizo esto, cuando dice, solamente voy a adorar a Jehová, no voy a adorar a ningún Dios, y hasta se llevó tierra de Israel, ¿no? Para ofrecer holocaustos al Señor en su tierra. Siendo enemigo, pasó a ser parte del pueblo de Israel. Igual que nosotros, hermanos, éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Dios, éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, pero Dios le muestra su gracia a Naamán, como lo hizo con esta, la que llegó a ser abuela de David, se me olvidó su nombre, la que era ramera, se me fue el nombre, Rahab, igual que Rahab, no era parte y fue incorporada al pueblo, lo mismo le sucedió con Naamán, y aquí sí podemos estar seguros porque la Biblia nos lo menciona. Incluso Jesús en Lucas 4:27 dice que en Israel había muchos leprosos, sin embargo Eliseo únicamente sanó a Naamán. La gracia de Dios estuvo únicamente sobre Naamán, porque Dios eligió a Naamán para mostrar su gracia, hermanos, y como nos ha comentado el pastor en muchas ocasiones o predicaciones, muchos creemos que la gracia es a partir del Nuevo Testamento. Y algunos decimos, ay no, es que es el Viejo Testamento, ahora estamos bajo el Nuevo, porque no, hermano, siempre ha sido por gracia. De usted empieza a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, la gracia de Dios siempre ha estado presente. Lo vemos en Naamán, lo vemos en esta Ruth, lo vemos en Rahab y en otros grandes personajes que no eran parte del pueblo de Dios, sin embargo Dios en su gracia soberana los hizo parte de su pueblo, como usted y como a mí. La gracia de Dios ha sido desde el principio, hermanos. Y la historia de Naamán, en conclusión, hermanos, la historia de Naamán nos estaba como, vamos a llamarla así, una tipología de lo que había de ser más evidente cuando Jesús viniera a salvar a la humanidad. En aquel tiempo solamente el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios. Y solamente, hermanos, Jesús dice que la salvación venía únicamente de los judíos, pero al ellos rechazar a Jesús como su Mesías, la salvación se extendió a toda la nación, a todas las naciones del mundo. De dos pueblos se hizo uno solo, hermano. Ahora nosotros somos parte de ese pueblo, hemos sido elegidos por gracia soberana sin usted y yo merecerlos. Y esa es la gracia que pude encontrar en la historia de Naamán. ¿Cómo es que Naamán pudo experimentar esa gracia al igual que usted y yo cuando fuimos salvos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos peor que un leproso. Y estábamos igual que esos 10 leprosos que a veces decíamos, no, es que yo Dios, estoy bien con Dios, pero nunca nos regresábamos a dar gracias a Dios por lo que Dios hacía en nuestras vidas. Entonces, hermanos, la gracia de Dios es suficiente. Si aquí hay alguna persona que aún no conoce la gracia de Dios, si en esta tarde hay alguien que dice que ha creído durante toda su vida que basta con ser religioso, que es suficiente con portarse bien, que es suficiente con ser buena persona, que es suficiente con ir a una iglesia, déjame decirte que no. La salvación nunca la vas a obtener por tus méritos. Así como Naamán, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas reconocer que estás perdido y que necesitas a Cristo para entrar al cielo. Sin la gracia de Dios tú no puedes ir al cielo. Así seas el mejor líder religioso del mundo, así hagas todas las caridades, así seas Sor Teresa de Calcuta II. Nada de eso te va a dar la entrada al cielo si tú no reconoces a Cristo como Señor y Salvador. Porque incluso, hermanos, esa es una falsa humildad. La gente que dice, es que yo soy buena persona, yo hago el bien, yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no violo. Eso es una soberbia grandísima, una arrogancia, porque ellos al creerse así están diciendo, yo no necesito a Cristo, yo no necesito a Dios, yo soy suficiente para ganarme mi salvación. Y nada de eso, hermanos, va a ser válido en el día del juicio. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentirnos, hoy es el día de reconocer, Señor, yo sin ti no soy nada, y al igual que Naamán, zambullirte en la gracia de Dios. Aceptar la gracia de Dios nada más, por mucho que nos pese, por mucho que no nos guste,
Porque hermanos, déjenme decirle que el decirle al ser humano que necesita arrepentirse es herir su orgullo. Hace mucho tiempo yo posteé en mi Facebook nada más de que nadie era bueno, que todos éramos malos y necesitamos la gracia de Dios. No, hombre, casi me queman vivo. No sé qué hubiese pasado si me tuvieran ahí. Me dijeron hasta lo que me iba a morir y mis amigos, ¿no? Sobre todo los de la universidad. ¿Cómo que te atreves a decir que somos malos si yo conozco gente tan buena? Sí, en tu propia opinión. Pero dice la palabra del Señor que el hombre es bueno en su propia opinión, pero Jehová es el que pesa los espíritus. Hoy es el día de arrepentirnos y de reconocer que por más bueno que seamos, si no reconocemos que estamos perdidos y que necesitamos a Cristo, la gracia de Dios, pues olvídese que un día va a entrar al cielo. No es por obras, es por gracia únicamente. Pues damos gracias a Dios por esta tarde, hermanos, y pues que el Señor les bendiga.